Hola, muy buenas tardes, días para el que esté viendo esta grabación durante tempranas horas del día. Mi nombre es Said Cázares y estoy dando ahorita la clase de contextos socioculturales en los negocios. Y bueno, esta presentación se hace como una prueba de cómo sería aplicar una estrategia de aula invertida en lo que es, en lo que es el programa de clase. Para exponer el tema de hoy, bueno, tomamos un tema pues que es mucho de mi agrado, que es muy, digamos, es muy general en cuanto a la labor de los negocios internacionales, pero bueno, ¿no? Esto sirve siempre como preámbulo para poder ir indagando más en cada tema. El módulo uno que me toca exponer en esta ocasión es aspectos de los mercados internacionales, precisamente. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Son elementos básicos, un tanto superficiales de todo lo que engloban los negocios a nivel global, para poder ir desmembrando poco a poco todos los elementos que intervienen en este tipo de transacciones comerciales. Y pues bueno, ¿no? Iniciamos. Siempre me gusta iniciar las clases con un panorama genérico, una perspectiva global, ¿no? Que, que me permite ir poco a poco con el alumno, ir apreciando cuál es su opinión sobre lo que es el mundo actualmente, ¿no? En la imagen podemos ver un mapa mundi, el mundo como lo conocemos hoy. Y pues bueno, es importante siempre saber apreciar cómo, a pesar de que ahorita todavía el mundo está dividido por fronteras, en sí la globalización o los enlaces comerciales han hecho que poco a poco este tipo de divisiones geográficas vayan teniendo menos importancia. Ahorita vivimos en un mundo donde el poderío económico o el desarrollo tecnológico son los determinantes para saber qué tanta influencia o poder tiene un país, no solamente sobre su población, sino también con extranjeras. Eh, Ahorita, bueno, de un panorama desde otra perspectiva, bueno, este mapa muestra cómo la interconexión entre países, entre naciones, es, digamos, un elemento frecuente. Las líneas determinan las redes de telecomunicaciones, satélites que hay y que conectan no solamente a continentes, sino a países, sino a continentes enteros o a regiones que pueden encontrarse al otro lado del mundo. Pero bueno, ya entrando más en materia, para nosotros poder comprender o realizar un análisis más preciso sobre la actualidad, es necesario tomar diversos elementos en cuenta, diversos factores. El primero que menciono aquí son los sucesos actuales. ¿A qué me refiero con esto? Todo acontecimiento que se esté presentando no solamente en nuestro entorno, sino en el externo, pueden tener repercusiones distintas en cómo nosotros llevamos nuestro día a día, en cómo determinamos nuestros hábitos de consumo, en el precio que puede presentar tal producto hoy a comparación de ayer o que lo hará mañana. Entonces, siempre es necesario saber qué está pasando en el mundo, analizar el porqué de conflictos bélicos, de situaciones poblacionales específicas, para poder también hacer enlaces, poder tener una línea de referencia de por qué eh, se van presentando cambios en otro lado del mundo. ¿Okay? El segundo que menciono aquí son las tendencias de consumo. Cada país, independientemente de su cultura, va presentando diversos hábitos, hábitos de compra, hábitos de venta, hábitos de transacciones. Entonces, las tendencias se encargan de tener una proyección estadística de qué tanto se consume tal elemento, no solamente como persona, sino también como país, de cómo se debe de analizar tal cuestión de consumo para poder determinar qué es lo que hoy está dando beneficios, lo que mañana pudiera darnos más o en otro lado también lo que pudiera causar algún tipo de conflicto o de digamos elemento que pudiera salir perjudicial para la población. Hablamos de inflación, hablamos de situaciones de expropiación, hablamos de caída de bolsas, etcétera, ¿no? El tercero, que es muy interesante, son las plataformas mediáticas. ¿Por qué lo llamamos plataforma y ya no medio de comunicación? Afortunadamente la tecnología al día de hoy ha logrado que poco a poco más personas tengan acceso no solamente a la comunicación, sino a generarla. Las plataformas mediáticas se convierten en un medio masivo que ya no le da el poder solamente a aquellos que tienen grandes recursos para transmitir la información. Ahora por medio de una plataforma, llamémosla red social, blog, o un una web tradicional, la gente ya puede tanto compartir opiniones como generar nuevas a partir
del análisis de otros. Entonces, las plataformas mediáticas actuales son muy interesantes de analizar y es muy interesante también ver el impacto que tienen en nuestra sociedad. Y bueno, el último sector o factor a analizar que yo considero importante es la tecnología. Y asimismo como las plataformas mediáticas, las nuevas tecnologías, no refiriendo solo al aspecto computacional o industrial, sino a las nuevas tecnologías en cómo llevamos a cabo las cosas de la forma más simple, desde cómo consumimos, ¿no? Desde cómo llevamos nuestros alimentos, desde cómo nos transportamos de un lugar a otro. Ese tipo de cambios van determinando asimismo nuestros hábitos de consumo y cómo determinamos nuestra realidad. Entonces la tecnología es siempre un elemento muy muy importante a tomar en cuenta. El quinto no lo tomen en cuenta, el quinto elemento que viene ahí, por favor, no, solamente ignórenlo. Ahora, dentro del tema 1, fundamentos de los negocios internacionales, vamos a abordar más, primero que nada, qué son los negocios, ¿no? Independientemente de las teorías que pudieran presentarse, en general podría traducirse como toda transacción comercial privada o gubernamental entre dos o más países. Las empresas privadas llevan a cabo dichas transacciones para obtener utilidades, que ese es un punto muy importante, las utilidades. Los gobiernos pueden o no hacer lo mismo en sus transacciones. Bueno, como lo hemos mencionado antes, los negocios no solamente pueden ejecutarse entre una persona u otra, pueden ejecutarse entre empresas o países enteros, como lo vemos ahorita en las transacciones, en las bolsas de cada día a día. Y entre estas operaciones se encuentran las ventas, las inversiones y el transporte. Bueno, como dato curioso, cada día, de forma diaria, más de 1.000 millones de transacciones se realizan alrededor del mundo. Los negocios mueven al mundo. Siempre se habla de, no, bueno, la comunicación es importante, el interés social, claro que sí, pero son los negocios los que provocan el interés, los que provocan el actuar entre economías, y eso es lo que nos permite movernos y desarrollarnos como sociedad día a día, de una forma fría, pero es la real, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden ser sujetos en los negocios internacionales? Tanto personas, empresas o país, bueno, ya lo hemos mencionado, pero siempre es importante determinar el ciclo. Los países están compuestos por empresas y personas, y las empresas están compuestos meramente por capital humano, es decir, por los sujetos. Entonces, ese ciclo y esa intercomunicación entre cada uno de estos elementos son los que permiten que una economía se mueva. Cuando falta ejes de comunicación entre cada uno, se ocasiona un paro o hasta un colapso dentro de la misma economía. El siguiente tema que vamos a abordar de forma rápida es la detección de necesidades y oportunidades, que esto permite en una economía, ya sea en el aspecto macro o microeconómico, desarrollar tanto la economía como proveer de un bienestar social, que es lo que meramente o debería todo gobierno o toda empresa facilitar a las personas que laboran dentro de él. Hay diversos factores que se deben de analizar. Sin embargo, aquí resalto 6 en específico. El primero es el económico, lo social, los aspectos comerciales, los sectores tecnológicos, geográficos y culturales. En económico se refiere al poder adquisitivo, al capital que puedes manejar. Los sociales obviamente se refiere a la interacción entre las personas. Los comerciales se basan en las transacciones, lo que tú tienes para ofrecer y lo que otro tiene que tú necesitas. Los tecnológicos es las formas, los procesos, los sistemas que utilizas para llevar a cabo esas operaciones. Los geográficos va determinado al lugar en el planeta en el que te ubicas. Y los culturales, ¿no? En los culturales se refiere exactamente cuáles son los rasgos de personalidad que tú o tu comunidad tiene para llevar a cabo tal transacción. En factores económicos, esto es muy importante. Ya hablando, como lo había mencionado de una forma fría, la minimización de costos siempre se presenta como un factor importante. Lamentablemente, la mayoría de las personas traducen o interpretan la minimización de costos como la primera, el despido, la disminución en la mano de obra, que significa despidos, que genera desempleo. Sin embargo, la minimización de costos va orientada, o muchas veces puede orientarse, a la optimización de los recursos por medio de nueva maquinaria, por medio de capacitación. En un principio puede tomarse como una inversión, pero que a largo plazo te va a ocasionar una minimización de los costos de operación y obviamente un beneficio en la rentabilidad de tu empresa o de tu economía. La reducción de dependencia al mercado interno. Las transacciones internacionales nacen a partir de que tu mismo mercado ya no es suficiente para tú poder seguir siendo productivo. Es ahí que las naciones o empresas transnacionales, multinacionales, se han enfocado en mercados externos para poder así cubrir esa sobreproducción que pueden tener. Muchas veces, ¿qué pasa? El mismo mercado interno va rechazando
algunas veces lo que tú vas ofreciendo. Entonces es por eso que muchas empresas se enfocan al extranjero. Tenemos muchos casos de éxito que más adelante vamos a analizar. Y el acceso a infraestructura tecnológica. Nadie es el mejor en todo. La historia va determinando qué tanto avance o en qué sector específico debe enfocarse una economía. Por lo mismo, muchos países o empresas han acudido a entidades externas que les puedan proporcionar tecnología que tal vez en el momento uno no con la que uno no cuenta en el momento. Tal lo vemos el caso ahorita México con lo que es la extracción de recursos en el fondo del mar. Lamentablemente no contamos con la tecnología suficiente y debemos recurrir a economías externas para lograr eso. El esquema de análisis. Aquí vamos a tomar rápidamente lo que son las matrices de investigación. Son esos dos elementos, la estrategia y los objetivos en los que tenemos que fundamentarnos para llevar a cabo un proyecto de forma eficaz. En estrategia podemos mencionar las influencias externas, los factores físicos y sociales y el ambiente competitivo, la competencia. A partir de ella es como tenemos que tanto avance tenemos. Si no tenemos un punto de referencia, un punto de comparación, siempre vamos a estar perdidos en un contexto tan globalizado como el actual. En los objetivos, los modos, la importación, exportación, transporte, turismo, operaciones de llama en mano, contratos gerenciales e inversión directa. Aquí nos vamos a un aspecto más operativo en el que hacer. En las funciones, ¿no? Las estrategias, ya más hablando del cómo lo vamos a hacer. El primero es, los modos se refieren al cómo y las funciones van más relacionadas a los lineamientos que deben de seguir estos cómo. Es el marketing, la administración de la manufactura y cadenas de abastecimiento, la contabilidad, que es tan importante, las finanzas y los recursos humanos, todas las personas que aportan su conocimiento y mano de obra para llevar a cabo las actividades. Y bueno, ¿no? Al final tenemos alternativas adicionales que al momento de desarrollar una estrategia podemos recurrir, ¿no? Es la selección específica de países y la organización y mecanismos de control. Cuando un esquema no está funcionando, debemos de recurrir a otro. Y bueno, algo que de la forma personal siempre planteo en un inicio para poder llevar a cabo una correcta investigación y desarrollo de proyectos es plantear tres simples preguntas. Es ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Que estas veces se pueden alternar el por qué y el qué para así poder determinar el cómo. Si no sabemos qué queremos y por qué lo queremos, la mayoría de nuestros recursos van a ser aplicados de forma ineficaz y muchas veces sin sentido. Y pues bueno, para finalizar aquí tenemos dos grandes ejemplos de cómo dos empresas internacionales, multinacionales, han logrado posicionarse en nuestro mercado. De tal forma, sin importar los rasgos que el mercado tenga, basta con mostrar estos dos simples símbolos para que las personas, independientemente de que reconozcan la marca, tengan detrás toda una idea, puedan percibir toda una filosofía corporativa que estas empresas han desarrollado a lo largo de su labor o de su operación en los negocios internacionales. Estos dos claros ejemplos son la base para iniciar, para abordar el tema de los negocios internacionales y el desarrollo de los mismos. Muchas gracias.